Muy bien, mis queridos jóvenes, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la homonimia, vamos a estar relacionándola con lo que es la polisemia y todo eso aplicándolo al razonamiento verbal y a la búsqueda de nuevas habilidades lingüísticas. Entonces, en este aspecto nosotros vamos a estar trabajando muy bien el día de hoy. Bien, tenemos acá entonces el concepto de homonimia. El concepto de homonimia es sencillo. Homonimia es la cualidad de dos palabras que tienen distinto origen, que tienen distinto significado, pero que tienen la misma forma gramatical, la misma forma de escritura, la misma pronunciación, pero su origen etimológico y su significado son totalmente distintos o son totalmente diferentes. ¿Eso qué me permite a mí entender? Me permite entender que la homonimia es una relación lingüística, que yo puedo aplicar en el razonamiento verbal, puedo aplicar en la redacción, puedo aplicar en la lectura, para poder tener un abanico, un espectro mucho más grande, en la concepción y en la acepción de las palabras y en la interpretación que yo puedo hacer de los textos. Entonces, lo que estamos estudiando acá no es qué son las palabras homónimas, sino cuál es la cualidad que las palabras homónimas tienen. Es decir, estamos estudiando en realidad la homonimia como forma de relación lingüística. Y eso vamos a contraponerlo con otra cualidad que algunas palabras tienen, que se llama polisemia. Más adelante vamos a estar mirando este aspecto. Tenemos acá entonces dos momentos claves, dos puntos claves sobre la homonimia. La homonimia puede ser parcial o absoluta. ¿Sí? En el caso de la homonimia absoluta, allí incluimos a los homógrafos, es decir, las palabras que tienen igual escritura y tienen igual pronunciación. Pero ojo, siempre para que haya homonimia debe haber diferente origen e incluso diferencia en la categoría gramatical. Y la homonimia parcial incluye a los homófonos, aquellos que se escuchan igualito, pero que tienen alguna diferencia en la escritura. En este caso tenemos algunos ejemplos sobre homonimia absoluta. Tenemos llama, mi padre llama a los bomberos, ya que una pequeña llama incendió todo. Si usted se da cuenta, esta primera palabra, llama, proviene de una categoría gramatical distinta a la segunda. Llama es el presente o la conjugación del presente del verbo llamar, mientras que esta llama se refiere al sustantivo, al fuego. Lo mismo ocurre con vela. Tuve que prender una vela, la vela del yate se quebró. Vemos que de igual manera, aquí hay un ejemplo de homonimia completa, absoluta. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque la homonimia tiende a confundirse mucho con la polisemia. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre homonimia y polisemia, de modo que yo pueda entonces visualizar mejor y aplicar mejor la homonimia en mis textos cuando leo, cuando redacto. Esa es la finalidad. Como es un prefijo que significa igual. Como es un prefijo que significa igual. Y grafos, grafía, significa escritura. ¿Qué deducimos de esos dos significados, del prefijo y del sufijo? ¿Qué homógrafa significa? Igual escritura. Muy bien, significa igual escritura. Entonces, tenemos que se escriben palabras que se escriben de forma idéntica, pero tienen distintos significados y distinta etimología. Eso es clave, eso tenemos que entenderlo. Distinta etimología, distinto origen.
Incluso en la homonimia, cuando nosotros buscamos una palabra en un diccionario que sea homónima, esa palabra va a aparecer con varias entradas en el diccionario, es decir, con más de una entrada en el diccionario. Ya vamos a ver un ejemplo de ese aspecto. Ya vamos a ver un ejemplo en ese aspecto. Un segundito que... Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Vela, acción de velar, cilindro de cera con una mecha para iluminar, tela grande que aprovecha la fuerza del viento de un barco. Vino, forma del verbo venir, bebida. ¿No? Forma del verbo nadar, nada. Forma del verbo nadar, o ninguna cosa. Y hay ejemplos de homografía, ¿no? Homografía. Por otro lado, tenemos, se escuchan igual, pero quizá no se escriben igual. Eso es los homófonos, aquellos que tienen igual sonido. Homos igual, fonos, sonido, ¿no? Tenemos igual sonido, se pronuncian igual, pero se escriben de modo diferente. Esto ocurre mucho, sobre todo en países en el que la S, países hispanos en el que la S, la C y la Z no hay diferencia de pronunciación, es decir, en el que se da el fenómeno del CC, o incluso en países hispanos en donde está el fenómeno del yeísmo, donde la doble L y la Y se pronuncian igual, como por ejemplo, cayó o cayó. Uno es del verbo callar y el otro es del verbo caer. Pero si tú lo dices, no hay diferencia, ¿no? Si lo escuchas. Solamente ves la diferencia si lo escribes. Entonces, aquí hago una pregunta. En el caso de la homofonía, cuando no escribimos, sino cuando solamente estamos hablando, ¿qué me permite a mí entender entonces el significado de la palabra? El concepto. El concepto, muy bien, o el contexto. El contexto, Eso, exactamente. Eso me permite a mí ubicar, ¿no? Cuando escucho el discurso oral, si yo, por ejemplo, digo, el aguacate se cayó de la mata. Perdón, la palta se cayó del árbol. Inmediatamente, ¿de qué estoy hablando allí? De la acción de caer, del verbo caer. Exacto. Pero si yo digo, el bebé se cayó cuando le dieron el biberón. Quiere decir que pues estuvo en silencio desde que le dieron el biberón. El verbo es distinto, no, ya no es el verbo caer, no es que el bebé, le dieron el biberón y el bebé se cayó de la cama, no, o se cayó del sitio en el que estaba, sino que se quedó en silencio, es decir, viene del verbo callar. ¿Sí? Entonces, ese tipo de elementos me permite a mí la asociación por contextualidad en el caso del discurso oral, es más fácil cuando lo vemos. Por otro lado, tendemos mucho a confundir la homonimia con la polisemia. Ustedes pueden tener el caso en estos ejemplos. En estos ejemplos, barro referido a un grano facial o barro referido a la arcilla mojada, no hay una relación homonímica. Hay una relación de polisemia. ¿Cuándo yo sé que existe una relación de polisemia y no de homonimia? Cuando las dos palabras que aparentemente son distintas o que son distintas en significado tienen el mismo origen etimológico, solo que la aplicación de significado ha variado según el contexto o el hablante le ha dado otra significación a la palabra. Es el caso de código. El código, yo puedo hablar de un código, el reglamento, una ley, el código civil, el código penal, pero puedo hablar de código, el código lingüístico, jeroglífico, contraseña. En este caso, el origen etimológico de la palabra y la categoría gramatical de la palabra es la misma. Solo ha variado el sentido que el hablante le está dando, el sentido contextual del hablante. Lo mismo ocurre con canal. Canal, la línea acuática, el canal por donde cruza un barco
canal de Panamá, por ejemplo, o un canal de televisión. Sigue siendo la misma palabra, sigue siendo el mismo origen, la misma, solamente la significación ha cambiado. Y si usted se da cuenta, hay una relación sígnica, una relación de significado, pero tan similar que yo puedo aplicar ese significado a otro significado. Si tú te das cuenta acá, y esto quiero que presten mucha atención, si usted se da cuenta acá, un canal, ¿qué es? Un canal, voy a tratar de dibujarlo acá con el lapicito, un canal es un camino, una forma de conexión por la cual alguien circula. El canal de Pero Panamá, profesor, por ejemplo. Y el canal de televisión, me disculpan los dibujitos, esto es una especie de televisor. El canal de televisión es también el canal, es decir, el camino por donde circulan imágenes, por donde circulan información. Hay una relación sísmica entre este canal y este otro canal. ¿Por qué? Porque el significado es similar. Yo puedo entonces traer las dos realidades. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la poesía, con las figuras literarias, con el símil, con la metáfora. Yo atraigo dos realidades o dos significados aparentemente distantes y los uno a través de similitudes mínimas para crear una imagen mental, una imagen procesual de ese significado. Lo mismo ocurre con código. Un código es una serie de dígitos, ¿sí?, que yo puedo utilizar para codificar, valga la redundancia, un mensaje. ¿Qué tiene el reglamento o la ley? Igual, tiene códigos solamente que distintos a los jeroglíficos. Hay entonces una relación sísmica, simbólica. Lo mismo ocurre con barro arcilla mojada. ¿Qué es barro? Es sucio, es tierra. El barro, el grano facial, ¿qué es? Es sucio, es tierra, es suciedad en la piel, por eso le llamamos barro, ¿no? Entonces, allí hay una relación simbólica. Cuando esa relación ocurre, cuando esa relación es de significado, yo puedo trasladarla a otro aspecto, es cuando ocurre entonces la polisemia. Es distinto a la homonimia. En la homonimia hay origen distinto, totalmente distinto. Hay origen, hay categoría gramatical totalmente distinto. Veamos el ejemplo del cura. Cura viene del verbo curar, mientras que cura, el ministro del culto, el sacerdote, quizá provenga de otra palabra latina diferente a cura. Entonces, hay que tener esa particularidad bien en claro. Acá tenemos una relación entre palabras polisémicas y lo que es homonimia. Miren, ¿cómo yo poder identificar la polisemia y poder identificar la homonimia? Es muy sencillo. Aquí tenemos una palabra. ¿Cuál es esta palabra que tenemos acá? ratón. Bien, la palabra ratón. ¿Por qué ratón es polisémica y no homonímica? ¿Por qué polisémica y no homonímica? En este punto hablamos entonces sobre el significado y el significante. Tenemos una imagen mental, ya hemos hablado de ello, que es el significante, y una imagen verbal, que es el significado. Si tú fueras angloparlante y no hispanohablante, tú dirías mouse a este objeto, a este animalito que tenemos acá. Pero también le dirías mouse a este otro objeto que tenemos acá. Si tú te das cuenta, el significante, la imagen mental que tú tienes, las dos imágenes mentales se corresponden con la verbalización de
de esa imagen mental. Lo diferencias a través del contexto. A eso es a lo que se le llama entonces polisemia. La polisemia entonces permite brindarle una significación bastante amplia, bastante grande, a una serie de palabras bastante extensa, ¿no? Aquí, hemos visto varios ejemplos, ¿no?, de este elemento. Tiene que quedar muy claro entonces aquello que es de homonímico y aquello que es bastante polisémico. Entonces, ¿se ha entendido todo hasta ahora? Espero que sí. Voy a dejarles igual los links, los ejercicios y la presentación para que ustedes puedan revisarlo con más calma cuando tengan tiempo y puedan también aprovechar el espacio virtual de las páginas que utilizamos para que ustedes puedan realizar y practicar sus ejercicios. Eso sería todo entonces por el día de hoy.